el manejo de las emociones. Antes de hablar de cómo manejar las emociones, tenemos que nosotros considerar lo siguiente. ¿Qué es una crisis? ¿No? En realidad, tenemos que entender que una crisis es un evento que de una u otra forma va a pasar en la vida de un ser humano, ya sea en cualquier momento, porque tenemos distintos tipos de crisis, y ahorita lo vamos a ver en unos instantes, ¿no? Una crisis viene a ser un estado de desorganización o peligro que va a ser, digamos, catalogada o valorada en función de la percepción de cada individuo. Para lo que algunas personas pueden ver como una situación de riesgo, para otras lo pueden ver como una oportunidad, que es lo que usualmente se suele conocer como resiliencia. Ahora, una crisis se va a caracterizar por ciertas cosas también, de una u otra manera, porque va a dejar paralizado a la persona de tal manera de que aquellas actitudes, aquellos comportamientos que usualmente la persona ponía, digamos, para poder afrontar una situación en estas circunstancias ya no lo va a poder lograr. O sea, la crisis prácticamente va a inmovilizar a la persona a tal punto de que ésta no va a saber qué hacer, no va a saber qué desarrollar, cómo desenvolverse, van a empezar cuestionamientos, van a empezar a generarse ideas, van a empezar a desarrollarse emociones, pero por más ideas, por más emociones, por más circunstancias que se le pase a la persona, ésta se va a sentir inmovilizada para poder desarrollarse dentro de esta situación. ¿De qué va a depender una crisis o cómo vamos a valorar algo para poder determinar si de una u otra forma es o no es una crisis? ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender una crisis? Va a depender en primer lugar de las condiciones del evento, de lo que suceda. Es decir, es como por ejemplo ahora, ¿no? Esta pandemia ha afectado a todos y las condiciones en las que nos encontramos es totalmente distintas a las anteriores a la pandemia, ¿no? Es decir, si antes de la pandemia yo quedaba desempleado, pues era un poco difícil quizás poder conseguir un empleo, pero había pues mayor motivación, mayores posibilidades, mayores aperturas. Hoy en día no, la condición en la que se está dando por así decirlo, un desempleo es totalmente contraria y por ende va a afectar de manera más significativa en el ser humano. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la forma en que recibimos o el impacto de la crisis, ¿no? La forma en cómo nosotros o cómo llega a nosotros la noticia respecto a una determinada situación. Y para esto quiero poner un ejemplo. Una cosa es de repente recibir una noticia por el teléfono, otra cosa es que venga una persona y me lo diga, otra que venga un familiar y me la diga, ¿no? Entonces, la forma como nosotros nos enteramos del evento también es significativa y también puede de una u otra manera alterar la valoración y la percepción que podemos tener nosotros de la crisis. De allí en que pues a veces para el tema de poder comunicar el fallecimiento de un ser querido hay ciertas estrategias, como por ejemplo que sea siempre la familia, el entorno más próximo que dé la noticia, ¿no? Y otras ahí más significativas que más adelante lo vamos a conversar. Eh, Otra condición otro aspecto del cual va a depender una crisis es en cuanto a la cercanía o la relación que nosotros podamos tener con la situación o con el evento adverso. Es decir, si estamos hablando de un fallecimiento, no es lo mismo pues, que yo pierda a un hermano, o que pierda a un amigo, o que pierda a una madre, o que pierda un padre. Y así como no es lo mismo en estas circunstancias, tampoco lo va a ser entre las personas. El dolor que yo puedo tener ante la pérdida de un familiar va a ser muy diferente al dolor que mi hermano pueda tener, o el dolor que mi madre pueda tenerlo. Es decir, la cercanía o relación del evento adverso con la persona también va a ser un factor importante que debemos evaluar al momento de determinar una crisis. Otra cosa es el tiempo de exposición que nosotros vamos a estar frente a esta situación, ¿no? Eh, Tomando como ejemplo el tema del desempleo, ¿no? Una cosa es estar desempleado una semana, otra cosa un mes, otra cosa es estar desempleado de repente 6 meses. Entonces, la exposición en la que estamos nosotros frente a esta situación va a generar diversos desequilibrios, diversas emociones, diversos pensamientos y por ende eso va a afectar a nuestro bienestar y no solamente al nuestro, sino también de las personas que nos rodean, ¿sí? Y finalmente el grado de vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables estamos nosotros ante una determinada situación. Eso también va a afectar de manera significativa
y la crisis de por sí va a tener una valoración totalmente distinta, ¿ya? Ahora, tenemos que entender que una crisis viene a cortar nuestra trayectoria vital, es decir, viene a interrumpirla para poder iniciar un proceso de adaptación y un proceso de estabilización y de reintegración. Es decir, nosotros, para poner el ejemplo de esto de la pandemia, hemos venido teniendo una vida, por así decirlo, normal, una vida común, hasta que llegó el inicio de la pandemia y se generó un corte, un impacto, el inicio de la crisis, ¿sí? A lo que nosotros muchas veces le llamamos el inicio de la experiencia traumática, ¿no? Un corte allí. Ese corte va a alterar nuestra calidad de vida. Una crisis hace eso, afecta a nuestra calidad de vida y la va a mandar hacia abajo y hacia abajo. Puede ser en un grado muy profundo, puede ser en un grado medio, puede ser que sea un impacto no muy significativo, pero sí o sí va a generar un impacto en nuestra calidad de vida. Entonces, nuestra vida común, que venía en una trayectoria normal, sufre una crisis y empieza a afectar la calidad de vida y llegamos hasta un tope. Y durante ese trayecto, durante esa caída, vamos a experimentar pérdidas físicas, pérdidas materiales, pérdidas emocionales. Vamos a sufrir muchas cosas, muchos aspectos que poco a poco van degenerando nuestra vida en sí y nuestro bienestar hasta que lleguemos a un tope, es decir, hasta que pisemos fondo, como decimos. Y es ahí donde inicia todo el proceso de readaptación, en el cual van a ver muchos aspectos importantes como el apoyo que vamos a recibir, la integración que podemos tener en nuestro entorno social, llámese amigos, familia, el poder adaptarnos a la pérdida hasta lograr una estabilización. Si lo planteamos en esto en el tema de la pandemia, como les decía, llegó la pandemia y todos empezamos a estar aislados, empezamos a estar todos en nuestras casas, empezaron el estrés, las preocupaciones, las ideas, lo que te decía, pérdidas, emociones. Algunos perdían empleos, otros dejaban de estudiar y así hasta que llegó un punto fondo, hasta que llegó hasta el fondo, ahí está. A partir de ahí empezamos a percibir la ayuda social, el apoyo emocional, el conversar con los amigos, con la familia, el saber que se encuentran bien. Eso empezó a generar una estabilización, una integración, hasta que llegamos a un punto en donde empezamos a adaptarnos a lo que hemos perdido y a la que empezamos a estabilizarnos con el uso de mascarillas, manteniendo la distancia, porque quizás al inicio era un poco traumante, ¿no? Para muchos el estar usando la mascarilla, el estar en casa todo el día era pues demasiado estresante. Y al final generamos este punto de estabilización. Ojo, no hemos todavía reestructurado nuestra trayectoria vital, estamos todavía en un periodo de estabilización. Hasta que llegamos a un punto en donde debemos empezar a tomar decisiones, en donde vamos a adquirir un aprendizaje para superar la crisis, y no solamente superar, sino ir más allá de la crisis, a lo que le llamamos la resiliencia, o incluso no llegamos a superar la crisis y caemos en cuadros ya de crisis, en cuadros de depresión, en cuadros de ansiedad, que al final no llegan a estabilizar esa trayectoria de vida. Entonces, ahorita, por ejemplo, si evaluamos nuestra vida, cómo estamos, cómo vamos, nos tenemos que poner a pensar en qué parte de esa trayectoria ascendente estamos. Si estamos pisando el fondo, si nos encontramos en un periodo de integración, si nos encontramos en un periodo de adaptación a lo que hemos ido perdiendo, o estamos en este periodo de estabilización. Si nos encontramos en cualquiera de este peldaño, ya tenemos que empezar a tener en cuenta que algo tenemos que mejorar, que algo tenemos que cambiar para poder de una u otra manera establecer metas a futuros y objetivos. Cuando una persona es capaz de poder trazarse una meta y un objetivo a futuro, pues ya quiere decir que estamos en un paso a poder nuevamente retomar nuestra trayectoria vital. Y no solamente eso, sino a superar la crisis. Y como siempre se dice, pues generar un aprendizaje. Todo este proyecto, todo este corte, al final genera un aprendizaje en la persona, para que ante situaciones similares a estas, el proceso sea mucho más rápido, ¿no? El proceso de recuperación se dé de mejor manera. Y como te decía hace un momento, tenemos también que entender que crisis hay de distintos tipos, ¿no? Las hay las de tipo evolutiva,
o hay también las crisis circunstanciales. Las evolutivas son las normales, las típicas, las que en algún momento de nuestra vida van a tener que suceder. Por ejemplo, la adolescencia propiamente es una etapa, es una crisis. Hay cambios, hay un proceso de adaptación, el pasar de una etapa de infante en donde quizás la familia era pues aquel círculo de seguridad para uno, pasar a una nueva etapa en donde ya va a depender de mis ideas, de mis conductas, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, pues es parte de una crisis. El primer empleo, la primera vez que voy al colegio, o sea, son crisis evolutivas que sí o sí van a generar un impacto en nuestra vida, que sí o sí van a generar ese corte. Y por otro lado están las crisis circunstanciales, es decir, aquellas que son inusuales, que tienden a ser amenazantes para nuestra vida y que obviamente son inesperadas y que son quizás las que generan un mayor impacto, una mayor afectación en nuestra calidad de vida. Y eso es todavía más perjudicial, por así decirlo, que dentro de una crisis circunstancial se dé una crisis evolutiva. Es, por ejemplo, a muchos de los chicos quizás les ha impactado el pasar todo este periodo de cuarentena dentro perdón, el pasar su época de la adolescencia dentro de este periodo de cuarentena, ¿no? En este periodo en el que nos encontramos ahorita por el tema de la pandemia, es todavía muy difícil para ellos. Perder a un familiar en esta época es mucho más difícil, ¿no? Muchas personas no han tenido la oportunidad incluso de despedirse de su familiar de acuerdo a los rituales, de acuerdo a las tradiciones que usualmente las personas tienen, ¿no? El velorio y todos estos aspectos. Entonces, definitivamente, tener una crisis evolutiva dentro de una crisis circunstancial es un impacto significativo. Nos pone a nosotros, como quien dice, con los pies sobre la cuerda, ¿no? Que cualquier movimiento, que cualquier circunstancia, corremos el riesgo de caer. Por otro lado, y haciendo un punto aparte, se encuentran las emociones, ¿no? ¿Y qué vienen a hacer esto, las emociones? ¿No? Las emociones, en primer lugar, es una información que brinda a nuestro cuerpo, que brinda comportamentalmente nuestro cuerpo, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos sintiendo en ese momento. Es decir, es una guía para saber cómo estoy realmente, ¿no? Una emoción es una reacción que viene a ser como prácticamente como ir a una maquinita a estos cajeros y sacar tu estado de cuenta y ver si uno está quebrado o no. Ya, bueno, esa es la emoción. La emoción es eso, es saber cómo yo me siento ahora, cómo estoy ahora, una respuesta en función a lo que yo siento ahora. Y no solamente en función de la persona, sino también en función de las personas con las que yo puedo conversar, la interacción que pueda tener con ellos, el poder reconocer también las emociones. Es decir, finalmente las emociones son partes de la comunicación, ¿no? Y en base a ello, un psicólogo americano, Plutchik, si es que está bien dicho el nombre o el apellido, determina pues de que hay ciertas emociones. Y es curioso, ¿por qué? Porque dice que dentro de todo el bagaje de sentimientos o emociones que uno puede tener, existen 8 emociones básicas, 8 emociones que no solamente son básicas, sino que a la vez también son universales, es decir, que son de una comprensión única, ¿no? Y dentro de estas emociones está la alegría, está la aceptación, el miedo, está la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el enojo y la anticipación. Entonces, todas estas emociones básicas son universales, es decir, aquella persona que te dice, oye, yo me siento alegre aquí en Perú, pues es la misma emoción de aquel que en China te dice que también se siente alegre, y es la misma que en Rusia el que diga estoy feliz, es la misma emoción. Y es importante tomar en cuenta esto porque muchas veces cuando nosotros queremos dar un apoyo, un respaldo a las demás personas en una determinada situación de crisis, no nos preocupamos por la emoción. Es decir, si vemos a alguien que está llorando, lo primero que le decimos en muchas ocasiones es, oye, ¿por qué lloras? ¿No? Y esa persona te puede decir, bueno, lloro porque perdí mi empleo, o porque me engañaron, o porque me traicionaron. Lloro porque de repente pues me enteré de que falleció alguien.
Y nosotros nos quedamos con ese concepto y ya está. Y lo único que le decimos es tranquilo, fuerte, que tú tienes que ser fuerte. Tratamos de dar mensajes positivos. Que claro, lo hacemos en un buen plan. Pero en realidad lo que nos importa a nosotros es saber que aquel evento, que aquella crisis que ha suscitado en la persona, qué emoción le ha generado y sobre esa emoción trabajar. Porque recuerda que uno puede llorar por alegría, uno puede llorar por tristeza, uno puede llorar por enojo, por angustia, podemos llorar por muchas cosas. Y si yo voy y le pregunto a esta persona que está llorando y le digo, oye, y la misma pregunta de siempre, ¿por qué lloras? Y me dice, lloro porque pues me han botado el trabajo. Y si yo a eso le pregunto, ¿y eso cómo te hace sentir? Y la persona me dice, pues me siento enojado. Ah, entonces la emoción universal, la emoción básica de esta persona es el enojo. Y sobre ese enojo es que yo tengo que trabajar. Entonces, una persona que está enojada, yo no le puedo decir cálmate. Sobre una persona que está enojada, yo no le puedo decir tranquilo. Yo no le puedo decir a esa persona, no le puedo decir que se tranquilice. Le tengo que decir a esa persona que de una u otra manera vea la forma de poder votar ese enojo, de poder votar esa cólera. Entonces, no podemos nosotros simplemente eh, anticiparnos a una simple respuesta de que lloro porque simplemente ya, porque me siento triste, porque me siento abatido. No, al contrario, tengo que ir a descubrir la emoción que esa persona siente, ¿sí? Ahora, es importante también reconocer que de una u otra forma existen emociones que están combinadas, es decir, las emociones básicas pueden también combinarse y generar nuevas emociones, como por ejemplo, si juntamos la alegría y la aceptación, nos da el amor. Si juntamos, por ejemplo, el enojo y el disgusto, nos da el desprecio. Si juntamos el miedo y la sorpresa, nos nace el temor. Entonces, de una u otra manera, existen emociones que son importantes identificarlas, que son importantes reconocerlas en las demás personas para poder saber cómo orientar, cómo ayudar y cómo ser una fuente de apoyo ante la crisis. ¿Sí? Conociendo eso y teniendo en cuenta realmente la importancia que vienen a tener el manejo de las emociones durante una situación de crisis y sobre todo en la crisis actual en la que estamos nosotros viviendo, es que empezamos a trabajar el manejo de nuestras emociones, ¿no? Empezamos a trabajar la forma, cómo podríamos canalizar las emociones que se generan a raíz de las diversas crisis o situaciones que se dan dentro de nuestra vida. Y en primer lugar, por ejemplo, durante esta situación del aislamiento, ¿no? El que estamos todos en casa, el que estamos todos ahora ahí, de repente nos sentimos presos de no poder salir con la misma libertad que la que teníamos antes, ¿no? ¿Qué poder hacer con todas esas emociones que se generan a raíz de esta situación? ¿No? Lo primero es que tenemos que generar una idea de aceptación, ¿no? Tenemos que vivir de acuerdo a nuestro propósito, ¿no? Y si hoy en día estamos pasando esta situación de pandemia, nos preguntamos, a pesar de todo, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿No? Mi propósito de vida va a ser simplemente quedarme aquí, simplemente sentir ese miedo, sentir esa angustia. ¿Cuál es mi propósito de vida? Y en base a eso aceptarlo. Si hoy por hoy no puedo estudiar porque de repente el lugar en donde yo llevaba mis clases ha cerrado por ese tema de la pandemia, pues bien, lo acepto. No puedo ir en contra de ello, ¿no? Van a haber situaciones que no van a estar, como quien dice, al alcance de nuestras manos para poder modificarlas. Entonces, por ende, las acepto y simplemente vivo de acuerdo a lo que yo necesito vivir, a lo que yo necesito seguir, ¿sí? En segundo lugar, tengo que recuperar mi bienestar. Entonces, y para recuperar mi bienestar, tengo que dejar ir cosas. Tengo que agarrar y dejar de ir cosas. Si hay situaciones en las cuales yo ya no puedo seguir tolerando, no puedo seguir aguantando, no puedo seguir soportando, pues tengo que aprender a dejar ir. Y en ese miedo
de repente pues voy a descubrir otras emociones. Obvio, al inicio quizás va a ser un poco doloroso el poder tener que dejar de ir cosas, algunas materiales, otras emocionales, otras sentimentales. Va a ser un poco doloroso, pero recuerda que te dije de que una crisis es todo un proceso que sí o sí va a tener que pasar y que va a depender mucho de la persona, de cómo vamos reconociendo las emociones de todo ese transcurso para poder recuperarse. Por otro lado, es importante que aprendamos a conducir nuestros pensamientos y nuestras emociones. En primer lugar, reconocerlas. Como te decía, saber qué emoción tenemos. La emoción, ¿no? Esa tristeza y esa depresión, ese sentimiento o ese pensamiento de soledad, ¿no? Surge a raíz de que es importante que la persona pueda de una u otra manera reconocer, en primer lugar, que no somos seres humanos que andamos en una isla solos, sin habitar, sin habitantes, ¿no? Que es una persona que tiene que conectarse con su realidad. Entonces, para poder conducir nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que sus ideas aterricen en el presente. Y más adelante vamos a hablar un poquito también sobre eso. Y una vez que está en su contexto real, en su hoy, en su ahora, sobre eso empezar a trabajar. Y decirle a la persona, mira, sí, de repente te sientes sola porque no está esta persona contigo, porque ya no te acompaña o porque esta persona ya no va a estar aquí, pero hoy yo estoy a tu lado, si es un familiar, si es un amigo, hoy estoy para apoyarte, hoy estoy para colaborar contigo, ¿no? Entonces, y poco a poco respetar su proceso. No podemos obligar a la persona a decirle, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, porque fortaleza y valentía no tiene nada que ver con esto. Es un dolor que se siente, es una pena, es una angustia que se siente. Entonces, tenemos que conducir nuestras ideas y nuestros pensamientos hacia el presente, ¿no? Y darnos cuenta de que sí, son emociones que realmente se sienten, son emociones que realmente son verdaderas, pero hoy es otro contexto. Hoy yo tengo la posibilidad de poder voltear, como quien dice la página, pero que va a tomar su tiempo, pero que va a tomar todo un proceso. Y el cierre de toda esta reflexión es el agradecimiento. Agradecer de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de todo, todavía nos mantenemos aquí. Todavía estamos aquí en el presente, ¿no? Y parte de ello también va a ser poder cuidar nuestras relaciones, disfrutar, es decir, cuando yo ya me doy cuenta de lo que tengo aquí en el presente, a pesar de repente de las circunstancias, del dolor, de todo lo que pudo haber pasado durante este proceso o ante este impacto de crisis, pues tengo que disfrutar lo que hoy tengo, porque no sé si mañana lo tendré o no, eso no lo sabe, nadie sabe lo que puede pasar hoy, o mejor dicho, aquí a una hora no sé qué puede pasar, de aquí mañana tampoco lo sé, eso no lo sabe nadie. Entonces, por ende, tengo que disfrutar el presente. Y cuando yo empiezo a disfrutar el presente, empiezo a darme cuenta de las cosas positivas que todavía me quedan. Y me empiezo a dar cuenta de todo lo que puedo hacer todavía con lo poco quizás que me queda. Y empiezo a, no solamente a eso, empiezo a redescubrirme para poder afrontar la situación. Y no solamente esas, sino otras que puedan venir más adelante. Y eso es lo que le decía hace un momento con respecto al tema del aprender y en lo que se llama en otros aspectos con el término de resiliencia, ¿no? Ahora, es importante eh, en esta situación en la que estamos viviendo por la pandemia, el tema de la convivencia familiar, ¿no? Hoy por hoy hay algunos, se han lanzado algunos estudios, algunas encuestas, ¿no? En donde pues han incrementado el tema por ejemplo, de la separación de parejas, hijos que han optado por salir de casa porque ya no aguantaban y ya no se toleraban con los padres. Hoy por hoy, por ejemplo, también tenemos quien le habla, pues trabaja también brindando orientación telefónica y es muy recurrente a veces escuchar familias que discuten porque no hay con quién cuidar, con quién dejar a cuidar a los hijos o no hay con quién dejar a cuidar a los padres y es una situación un poco difícil. Entonces, parte también de este tipo de problemas o de este tipo de crisis que se están dando en el hogar eh, es el poder centrar, ¿no? El poder centrar
nuestras ideas en los pilares propios de la familia, que son muchos, pero yo quiero rescatar aquí 4. Primero, la comunicación. Segundo, el tema de la empatía. Tercero, el afecto. Y cuarto, los valores, ¿sí? De una u otra forma, tenemos que tener como principio estos 4 aspectos: la comunicación, la empatía, valor y afecto, que tiene que darse sí o sí dentro del entorno familiar, que tiene que acrecentarse, que tiene que desarrollarse, si es que no se ha trabajado. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación no solamente es el poder sentarme y conversar, ¿no? Hoy en día, incluso por esto uso de la tecnología, los celulares y los aparatos, la comunicación se ha distorsionado. Entonces, ¿la comunicación en qué se basa? Se basa pues en una escucha activa, en una respuesta asertiva, en poder identificar también el lenguaje no verbal de la persona. Porque mucho decimos nosotros con el cuerpo. Se dice que el 80% de lo que uno quiere decir es netamente a través del cuerpo, a través de nuestras expresiones. Y que solo el 20 o el 15% nada más es las palabras que decimos. Entonces, de una u otra forma, la comunicación es lo primero que tenemos que mejorar para una convivencia sana y por ende un bienestar y un adecuado manejo de las emociones que se puedan dar en la interacción con nuestros miembros en la familia. La empatía, ¿no? En el hogar muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo los padres, ¿no? A decirle al niño, oye, tienes que limpiar tu cuarto, limpia tu cuarto, lava los platos, haz tu tarea. Y solamente empezamos a brindar órdenes y órdenes y órdenes. Tenemos que también pensar en que ellos están pasando una situación similar a la de nosotros, por este tema de la pandemia, por ejemplo, y que al igual que nosotros, ellos también tienen crisis, y que esas crisis son muy diferentes porque son desde otra perspectiva, ¿sí? Son desde otro punto de vista para el niño. Tampoco estoy queriendo decir de que vamos a tener que nosotros que, como quien dice, que engreírlos, pero es importante conocer también su opinión, es importante saber lo que piensan, saber lo que sienten. Entonces, en lugar de repente de decir, oye, limpia tu cuarto, lava los platos, pues preguntarle y decirle, oye, mira, tenemos que todos colaborar en la casa con la limpieza y qué día pues tú podrías limpiar, ¿no? Y el niño podrá decir, o el adolescente podrá decir, bueno, papá, yo puedo limpiar solamente una vez por semana. Bueno, está bien, es su decisión. Y es más, hay un compromiso de por medio para poder colaborar con las responsabilidades de la casa. Entonces, se busca eso, se busca ser empático para poder determinar las acciones, determinar los roles, los horarios, las tareas que puedan haber en el hogar, y esto por ende mejora la convivencia, y al mejorar la convivencia mejora también tus emociones. Y por ende y finalmente pues esto favorece a tu bienestar, ¿no? Los tiempos de calidad son importantes, ¿no? Los tiempos de calidad son esencialmente importantes porque hoy en día simplemente damos tiempos de caridad. Caridad porque simplemente damos el tiempo que nos sobra, ¿no? Y es curioso porque también he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, dando conferencias con padres de familia, talleres y todo esto. Y es curioso, ¿no? Que por lo general los padres y los hijos más jóvenes, ojo, no solamente los papás aquí, que los hijos más jóvenes usualmente pues tienen una agenda recargadísima y en ninguna parte de la agenda hay un tiempo para con la familia, ¿no? Yo tengo pues el tiempo para mi clase de la universidad, para mi trabajo, para conversar con mis amigos. Tengo planificado esto, pero en mi agenda no aparece un tiempo para la familia. Igual los padres, ojo, ¿no? Por el contrario, creemos de que por el mismo hecho de que vivimos en un solo hogar, ya es suficiente, ¿no? Y nosotros mismos luego nos estresamos con eso. Entonces es importante establecer estos tiempos de calidad en donde el afecto pueda acrecentarse entre los miembros de la familia. Si tú te sientes bien en el entorno familiar, si sientes el afecto, por ende vas a sentir siempre el respaldo ante una situación que afecte tu bienestar, vas a saber en quién apoyarte. Y qué mejor que apoyarnos dentro de nuestro entorno familiar, ¿sí? Y esto pues va a hacer, como decía en resumen, que nuestro estado de bienestar se eleve,
¿no? Considerando pues de que es importante no solamente tener un bienestar físico, sino también es importante tener un bienestar psicológico o mental y un bienestar social. Y los tres juegan un rol importante en la familia, ¿sí? Porque si uno se enferma, pues hay una probabilidad de que los demás miembros se enfermen. Si uno está alterado, está ansioso, está irritante, hay una probabilidad de que el resto también se ponga o responda a este cambio de humor. Y finalmente, pues si hay un problema en la socialización, pues obviamente nadie va a querer estar en esa casa. Entonces, para poder mantener tu bienestar, es importante mejorar la convivencia en la familia. Por otro lado, está el problema boom, ¿no? De esta pandemia y de hace años también ya determinado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los problemas más relevantes dentro de las personas, que es el estrés. Hoy por hoy todo el mundo se estresa, todo el mundo está estresadísimo, ¿no? Si de por sí hace años, antes que inicie la pandemia, ya andábamos estresados por el trabajo, por las circunstancias del día a día, a eso se le ha sumado el estar pues en esta situación de pandemia en la que pues ya nos limita mucho el tema del acceso a un ambiente, a algún lugar, a algún centro recreativo, a un lugar de esparcimiento. Ya no hay esos lugares donde de repente yo puedo desestresarme, qué sé yo, o incluso hasta en el mismo hogar. Entonces el estrés de por sí nos afecta a todos. Y el estrés de por sí es una reacción natural, es decir, es el cuerpo quien reacciona ante un determinado elemento del entorno y cada persona reacciona de manera diferente ante esos eventos, ante esos estímulos, ¿no? Y el estrés se puede ejemplificar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, primero, eh, imagínate, ¿sí? Imagínate que tú estás en una habitación, ¿sí? Y en esta habitación estás tú en el medio, ¿sí? Y a un lado tienes aquí una plancha que está enchufada hace horas, al otro lado tienes una cocina que está encendida y que está que hierve allí una olla. Al frente tienes una puerta que están que tocan y tocan tu puerta cada rato. Tienes tu teléfono que está que suena hace horas o hace minutos ahí, que está que timbra y timbra. Y tienes a un niño llorando a tu lado. Entonces tú estás en el medio de la situación y tú dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Y si yo te pregunto, a estos estímulos que están a tu alrededor, ¿tú a cuál atenderías primero? Tú primero dirías que de repente, bueno, atiendo primero al niño, claro, porque tú valoras, porque tú analizas en esta situación estresante y determinas actuar, ¿no? Es decir, cuando uno está estresado todavía tiene su capacidad de análisis. Y el estrés en algunas personas, incluso en lugar de generarle un pavor, pues les ayuda a reaccionar más rápido, ¿no? Entonces, eso es el estrés. ¿Y qué tenemos que hacer para nosotros contrarrestar este estrés? ¿No? Lo primero, tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y un estilo de vida saludable, ¿qué es? Es tu alimentación, es tus actividades, es decir, no te recargues de muchas actividades, trata de que tengas tiempos vacíos como para dedicarle tiempo a ti mismo, ¿no? Y también las horas de sueño, que son fundamentales, ¿no? A veces uno se queda hasta tarde, dice, ya me voy a distraer en el celular, viendo esto, viendo lo otro, qué sé yo, y nos quedamos hasta... Y no dormimos porque queremos descansar, sino más bien dormimos de cansancio, ¿no? De agotamiento. Entonces, las horas de sueño son importantes, ¿sí? Y, y estos tres aspectos que te dije, alimento, tus actividades y el sueño, van a ayudar mucho en tu estilo de vida y por ende a poder, como quien dice, reaccionar de mejor forma ante el estrés. Otra cosa que te va a ayudar es también mantener una comunicación tan constante con tus amigos, con tu familia, como para poder de una u otra manera también canalizar las emociones que puede generar el estrés. Eh, en esta circunstancia de pandemia recomendamos mucho evitar ver noticias, evitar estar buscando en Google por qué me pasa esto o por qué me pasa lo otro, porque eso estresa. Entonces, lo mejor es que puedas informarte por fuentes confiables de una determinada situación o por último, pues por personas profesionales respecto al tema, ¿no? Porque esto también puede incrementar tus niveles de estrés.
así como también aprendas a organizarte, ¿no? Aprendas a poder distribuir adecuadamente tu tiempo, ¿no? Porque es típico escuchar en muchos que el día me queda corto, que quisiera que el día tenga 25 horas, porque no me da tiempo. Sobre todo ahora que muchos estamos en esto del trabajo remoto, ¿no? Entonces tengo que estar aquí en el remoto, tengo que estar preocupado por esto, preocupado por lo otro, y esto, como le decía, se refleja en el mismo ejemplo que te decía, ¿no? Tienes la plancha, tienes la olla, tienes la puerta, tienes el teléfono, tienes al niño y tú estás ahí que tienes que atender a cualquiera, pero tienes que atender. Entonces, es importante tener este estilo de vida saludable, ¿no? Que de una u otra manera va a ayudar a que tú puedas contrarrestar este estrés. Estrategias que puedes hacer para controlar el estrés: básico, un buen ejercicio de respiración. Respirar por la nariz lentamente, aguantar ahí el aire 1 o 2 segundos y luego botar el aire por la boca lentamente, ¿no? Y repetir constantemente este tipo de respiración, que va a ayudar, como te digo, a contribuir en primer lugar al cerebro, porque lo estás oxigenando y lo estás preparando para cualquier situación adversa que pueda presentarse, o también, y también a la vez es una señal al cuerpo para decirle que todo está bien y que no hay de qué preocuparse, ¿sí? Y que no hay de qué preocuparse. Ahora, ¿qué sucede cuando el estrés sobrepasa nuestros límites, ¿no? ¿Qué sucede cuando el estrés supera nuestros límites? Es allí donde desencadena la ansiedad. Y la ansiedad, al igual que el estrés, viene a ser una reacción natural. Todos nos hemos sentido ansiosos siempre. Y de una u otra manera se conecta esta ansiedad con nuestro sistema nervioso, con nuestro organismo, y empieza a alterarlo. Y empiezan a aparecer ciertos síntomas: dolores de cabeza, se acelera el corazón, la sensación de que me falte el aire, una presión en el pecho. Ya empieza de una u otra manera a alterar nuestro sistema fisiológico. Entonces, es ahí a lo que le llamamos nosotros muchas veces, de una u otra manera, llamamos esto a la sintomatología, ¿no? O estamos somatizando, ¿no? Entonces, como les decía, la ansiedad, de una u otra forma, eh, desequilibra totalmente nuestro estado de bienestar. Entonces, ¿cómo pueden entender la ansiedad? Pues acuérdate del ejemplo que te ponía hace un momento. Tú en la habitación, tu plancha, tu olla hirviendo, la puerta que están tocando, el teléfono y el niño llorando. Pero en esta oportunidad, tú, con los ojos vendados, con las manos atadas y con los pies atados. Entonces, la ansiedad es eso. Tú sientes, presientes ahí lo que está pasando alrededor, sientes el calor de la plancha, sientes ahí que la olla está que suena, el teléfono que suena, logras más o menos comprender lo que está pasando, pero no ves y no puedes hacer nada y te desespera. Y de repente lo que haces es te alejas porque piensas que te puedes quemar, o caminas con cuidado porque puedes que vas a pisar el niño, pero no lo sabes. Así actúa la ansiedad en nosotros. Entonces, en ese momento, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es dejar todo alrededor, desconectarte de lo que puede estar pasando y empezar a trabajar la autocompasión. Y la autocompasión, pues es eso, es dejar de lado todo el entorno para poder centrarme en mí, para poder preocuparme en mí, para poder prestarle atención a lo que me está pasando en ese momento y empezar a reconocer mi ahora, lo que yo estoy teniendo ahorita. Entonces yo digo, ok, a ver, antes de poder hacer algo, pienso en mí, me centro en mí y sí, siento que tengo los ojos tapados, siento que estoy con las manos atadas, pero al menos todavía estoy aquí. O sea, no estoy herido, no estoy acabado, estoy aquí. Entonces, cuando yo me conecto con ese ahora, empiezo a tener una actitud amable conmigo mismo. Y al tener esa amabilidad conmigo mismo, empiezo a eliminar el autojuicio, empiezo a eliminar la autoculpa,
que es usualmente los sentimientos o las emociones que se generan propio de la ansiedad. Y dentro de eso voy reconociendo todas las emociones que van pasando en mí, haciéndome un autoanálisis. Y poco a poco me voy liberando y voy comprendiendo y voy diciendo, ok, o sea, vamos a ponernos como quien dice, ¿no? Ok, en la misma situación del ejemplo. Ok, entonces, si estoy con las manos atadas, estoy con los ojos vendados, estoy con los pies atados, entonces lo primero que hago es no moverme. Ok, no me muevo, estoy tranquilo. Y mientras no me muevo, de repente puedo gritar, porque la boca la tengo libre. Me di cuenta de mi realidad. Y empiezo a preguntar, porque dije que había alguien que estaba tocando la puerta. Entonces, cuando yo me doy cuenta de mi realidad, me doy cuenta de las cosas positivas que tengo. Porque cuando estoy tan ansioso no me doy cuenta de eso, pero cuando me detengo y dejo de preocuparme por el entorno para primero preocuparme por mí, me conecto conmigo mismo y me doy cuenta de mi realidad. Y así, poco a poco, voy desenredando esa madeja de lana, como quien dice, para poder liberarme de esta sensación, de esta ansiedad. Y es como, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú en un viaje y tú dices, a ver, no sé, me voy a Machu Picchu, los que han tenido la oportunidad de viajar a Machu Picchu, me subo al tren y voy a disfrutar el viaje de mis sueños, el viaje de mi vida con las personas que yo quiero. Y yo te pregunto, si tú subes ese viaje, ¿lo disfrutarías? Y yo creo que la mayoría que sí, ¿no? La mayoría disfrutaría ese viaje. Imagínate que encima es todo pagado, wow. Entonces, un viaje todo pagado, pues en un tren maravilloso. Sí, yo creo que sí lo disfrutaría. Y yo te haría la pregunta, ¿y acaso no hay la probabilidad de que ese tren se descarrile? Y tú me dirás, quizás que sí, hay una probabilidad que ese tren se descarrile. Pero ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no tenemos miedo de que ese tren se descarrile? ¿Por qué sí disfrutamos de ese viaje? Y es justamente porque uno vive su presente. Porque tú en ese viaje no estás pensando en un futuro negativo, tú estás pensando en disfrutar tu viaje, en pasarla chévere, en pasarla lindo, en divertirte. Y como piensas tanto en lo que está pasando, pues lo demás está ahí, queda en una probabilidad, ¿no? Y no te genera ansiedad y no te generas preocupaciones. Es lo mismo que hoy en día está pasando a muchas personas, ¿no? Muchas personas hace 2, 3 años, cuando no estaba esto de la pandemia, no le tenían mucho miedo a la muerte, no le tenían mucho miedo a enfermarse. Vivíamos nuestros días tranquilos. Bueno, no, quizás no todos, pero la mayoría sí. Y hoy por hoy muchas personas ya tienen miedo a esto de la muerte. Y la muerte hace 2 años como ahora sigue siendo una constante, sigue siendo una probabilidad, no ha cambiado, sigue siendo el mismo viaje. Pero hoy por hoy pensamos más en esto porque, como quien dice, estamos más cerca de la muerte, pero no lo sabemos, porque, como te decía hace un momento, ni tú, ni yo, ni nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. De repente llegará acá un día, a 2 días, a un mes, a un año, a 10 años, no lo sabemos. Como lo mismo pasaba con el ejemplo del tren. Puede ser que el tren se descarrile, sí, puede ser que se descarrile y el viaje se acabe. Pero yo no pienso en eso, pienso en disfrutar mi viaje. Entonces, para poder manejar la ansiedad, aprende a disfrutar la vida. Aprende a disfrutar lo que hoy tienes. Aprende a gozar de este viaje que tú tienes, porque la vida es eso, es un viaje que inicia y va a tener un fin. Entonces, si reflexionas sobre esto, te vas a dar cuenta de que en estas circunstancias podemos nosotros dar una pausa y centrarte en lo que hoy tienes. Y hoy tienes vida, hoy tienes la posibilidad de compartir, tienes la posibilidad de conversar, de comunicarte. Y por ahí me dirás, pero Eric, yo he pasado una enfermedad tremenda, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, me siento destrozado, yo no sé cómo avanzar, cómo me puedes despedir, que disfrute de la vida si he pasado por todo esto. Sí, y te entiendo, y lo que sientes y las emociones que emanan de esas circunstancias son reales, son válidas, y las tienes que aceptar, porque pasaron, porque sucedieron. Pero hoy, ¿cuál es tu realidad? Y tu realidad es que hoy tú estás vivo, y tu realidad es de que hoy tienes que vivir ese dolor, es el apoyo de tus demás compañeros, amigos, familia, porque solo no estás, porque eso eres tú hoy, porque ahora tú te encuentras así. Y era un poquito lo que te decía hace un momento.
Si tú te conectas con un recuerdo del pasado y conectas la emoción con ese recuerdo, tú no vas a poder avanzar, no vas a poder seguir adelante. Y sucede lo mismo si tú piensas en una probabilidad negativa hacia el futuro, piensas de que me voy a enfermar o de que me voy a morir, pues tampoco te va a permitir avanzar porque vas a estar con miedo de avanzar. Entonces, pensar en el pasado y en el futuro no tiene mucha lógica si es que yo no saco un aprendizaje de ellos. Si no saco un aprendizaje y si no establezco una meta. ¿Puedo retroceder al pasado para recordar algo? Sí, pero para obtener un aprendizaje, no para anclarme emocionalmente. Porque si yo me anclo emocionalmente, no solamente voy a tener un dolor fuerte que no voy a poder combatir, sino que voy a caer también en una crisis depresiva, por ejemplo. Entonces la estrategia, venir al presente, venir al presente. Y a veces sonará un poco duro, pero sí, aceptemos de que ya no está ese ser querido, aceptemos de que hoy por hoy no está y hoy tenemos que aprender a vivir sin ese ser querido. Hoy no tienes empleo, perfecto, no lo tienes. Es verdad, no lo tienes, tienes que aceptarlo. Acepta que no lo tienes y pregúntate si realmente quieres tener un empleo. Y si quieres tener un empleo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar aquí a que pase la pandemia para buscarlo o empiezas hoy a prepararte? Y tú dices, a ver, si yo me centro hoy, ¿por qué no estoy consiguiendo un empleo? Ah, de repente me falta formación, pues me busco un cursito, de repente me falta esto, busco otro, y por ahí me dirás, sí, pero no tengo plata para un curso. Ok, entonces antes, y eso es lo que te decía hace un momento, ¿no? Establecer prioridades antes de poder de repente entonces capacitarme, busco de repente un empleo pequeño, algo para poder primero autosustentarme, ¿no? O sea, las circunstancias pueden ser fáciles o difíciles, pero van a depender de uno, ¿sí? Van a depender de uno. Y hemos hablado mucho sobre el tema del duelo también, y el duelo es una parte muy importante y significativa ahora, sobre todo en este tiempo de pandemia, en esta situación de crisis. Y uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo afrontar esta pérdida? ¿Cómo puedo yo afrontar la pérdida de este ser querido que entró a un hospital y que cuando salió pues ya no salió él, sino salió simplemente una caja con algo adentro que no es mi familiar, ¿no? Porque créeme que así muchas veces son muchos los testimonios de las personas que nos llaman al servicio en donde yo trabajo. Entonces, tú dices, oye, ¿cómo poder ayudar esto? ¿Cómo poder sobrellevar esta pérdida, este dolor, ¿no? Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que el duelo es un proceso natural. Acuérdate cuando te hablaba de las crisis evolutivas, circunstanciales. Sí o sí tenemos que pasar por la pérdida de un ser querido porque la muerte es parte de la vida. Sí o sí. Entonces es un proceso natural en donde nosotros tenemos que empezar a procesar la idea de que este ser querido, de que esta persona ya no está con nosotros. Entonces, en esta pandemia, ese proceso se ha visto, como quien dice, afectado porque estamos limitados a poder de una u otra manera llevar este proceso de forma tradicional como lo hacíamos. Es decir, cuando un ser querido fallecía, pues había todo el tema del velorio, las tradiciones que pueden tener las familias, ¿no? De tenerlo en casa unos días, de hacer las celebraciones fúnebres. Entonces, había todo ese proceso y hoy por hoy no está. Y nos sentimos limitados, nos sentimos reprimidos de no poder despedirnos de este ser querido. Entonces, una estrategia para poder afrontar el duelo en este tiempo de crisis, lo primero es que planifica un rito simbólico en casa, con tu familia, que te ayude a hacer ese cierre, esa despedida, con alguna fotografía, un rito en donde podamos conversar sobre la persona que se ha ido, en la que podamos de repente hacer nuestras oraciones o hacer nuestras remembranzas, un ritual a la forma como tú lo deseas hacer, pero que te permita hacer ese cierre, esa despedida del ser a quien de repente por las circunstancias ahorita de la pandemia no pudimos acceder. Otra, otro apoyo que te puede servir es utilizar los recursos tecnológicos, ¿no? Establecer reuniones, comunicaciones con la familia de manera constante, en la que podamos de una u otra manera compartir nuestras emociones, hablar de ellas, ¿no?
Muchas veces hemos escuchado a veces decir a los que son padres de familia o de repente también a algunos hijos, ¿no? Decir, no, yo no quiero llorar porque me aguanto la gana de llorar porque no quiero que mi madre sufra, me vea sufrir o no quiero que mi hijo me vea sufrir. No, al contrario. Si tienes que llorar, llora. Porque como te dije hace un momento al inicio, ¿no? Eh, tu crisis la estás viviendo. Tu hijo, tu ser querido, tu familiar también está viviendo esa crisis, a su manera, a su modo, pero también lo está viviendo. Entonces, que tú expreses tu emoción va a hacer que también esa persona conecte contigo y se desarrolle lo que es la empatía. Entonces, no creas de que no, me tengo que hacer fuerte por mi familia, no, porque fortaleza el aguantarte la tristeza, el aguantarte el dolor, además te vean aparentemente fuerte, porque finalmente el dolor está allí. Entonces, comunícate, exprésate con la familia en estas circunstancias de duelo, habla con ellos, comparte con ellos, que es importante para que de una u otra manera todas esas emociones puedan canalizarse. Muchas veces es un poco tradicional en nuestra cultura, ¿no? De que en un tema de duelo, de manzanilla, valeriana, boldo, ¿no? Y no tanto de repente estas otras bebidas, ¿no? Evita también el ver noticias, el estar buscando en redes, ¿no? Hoy por hoy las redes sociales ya están interconectadas, de tal manera que si tú buscas de repente un video de perritos, créeme que durante toda la semana vas a ver varios videos de perritos. Entonces, si tú buscas sobre el tema de la pandemia, del COVID y esto, durante la semana te van a bombardear sobre noticias de ese tipo y tú vas a caer en un cuadro de estrés y por ende, si esto está sumado al duelo, pues vas a caer en una profunda tristeza al recordar pues que toda esta circunstancia se llevó al ser querido. Entonces, evita esto porque también pues podría incrementar la angustia en ti, ¿sí? Como te decía, de una u otra manera tenemos que aprender a validar las emociones, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso de duelo, hay un dolor, definitivamente, es una pérdida. Entonces hay que validarlas, hay que aceptarlas y decirles, pues sí, es lo que yo siento, es lo que hoy me genera esta angustia, esta pérdida y este dolor, ¿no? Y si una persona viene y me dice, oye, pero tienes que ser fuerte, ¿no sé qué? Pues decirle con todo el respeto, sí lo sé, pero es mi dolor, es mi dolor. ¿No? Y lo comparto contigo, te lo digo, no para que quizás me des unas palabras, sino solamente para que me escuches. Porque acuérdate que te decía que en ese proceso de crisis, lo primero que necesitamos es el apoyo. Y es lo que buscamos siempre. No descuides por ningún motivo el tema de tus alimentos durante un proceso de duelo. Yo sé que muchos van a decir, sí, pero uno no tiene apetito. Una cosa es tener apetito y otra cosa es comer. Está bien, no tienes apetito, pero come algo, saludable al menos, porque hoy en día pues también es importante para nuestro sistema inmunológico. Entonces, no lo descuides, no descuides de una u otra manera estos hábitos alimenticios que sean saludables, ¿no? Si no tienes apetito, al menos comer algo, pero que haya algo en tu cuerpo. Eh, Igual también, conforme va mejorando la motivación y va pasando el proceso de duelo, empezar también a reiniciar tus actividades. Si hacías deporte, haz deporte. Si te gustaba hacer música, haz música. Si te gustaba leer, lee. Es decir, reactiva nuevamente tus actividades, ni bien sientas la necesidad o la motivación de poder hacerlo. Y finalmente, es siempre esto de ley, como quien dice, que si vemos que nos es difícil superar este periodo de duelo, pues recurrir a un profesional de apoyo para que nos brinde esa orientación y podamos también nosotros superar en compañía de este profesional el proceso de duelo. Eh, es importante considerarlo, es importante tener en cuenta porque muchas veces, no lo digo por el hecho de solo de ser psicólogo, pero muchas veces escuchamos, ¿no? Uno va al psicólogo, no, yo no voy porque no estoy loco, ¿no? Y es que el psicólogo no ve locos, ¿no? Ni el psiquiatra ve locos, porque el psiquiatra ve temas de salud mental. Es un médico orientado a la salud mental, ¿no? Y el psicólogo, pues, es el profesional que ve todo el comportamiento humano, incluido las emociones, pensamientos, conducta en sí. Entonces, no vemos locos, ¿no? Por así decirlo, y aunque la misma palabra tampoco es demasiado, digamos, sarcástica, pero no. Ir al psicólogo es como ir al dentista, ir al psicólogo es como ir al médico, o sea, es lo mismo. Entonces,
no descuidemos eso y no caigamos en el sesgo de no buscar un apoyo profesional, ¿no? Porque hay circunstancias en nuestra vida en donde va a ser muy difícil poder, como quien dice, sobrellevarlo. Y qué mejor pues de que buscar un apoyo profesional con conocimiento para que nos brinde esa orientación y para que nos ayude, porque el propósito es que nos ayuden a nosotros mismos superar la crisis, ¿sí? Finalmente, eh, es importante que sepas que en toda crisis, como te decía más o menos en el grafiquito que quería explicarte, es importante que sepas que toda crisis, así como también tiene un inicio, va a tener siempre un fin y que va a depender mucho de cuánto tú te ubiques en tu realidad y en tu presente, ¿no? Va a haber circunstancias que te van a jalar, va a haber cosas que te van a tratar de llevar al pasado, va a haber cosas que te van a hacer pensar mucho en lo que va a pasar a futuro, pero mientras tú te establezcas en el presente, en lo que hoy tienes, en las oportunidades que tienes, en las limitaciones que también puedes tener hoy, poco a poco te vas a dar cuenta que ese manejo se hace más sencillo, ese reconocimiento de las emociones se hace cada vez más fácil y más fácil se va a hacer también salir de ese fondo de crisis para poder de una u otra manera continuar con tu trayectoria vital y ya sea continuar a la misma línea o sea superar y desarrollar la resiliencia. Entonces, desde ya espero de una u otra manera haber, eh, como quien dice, colaborado con un granito de arena, apoyándote en cómo podemos manejar este tema de las crisis y cómo manejar nuestras emociones, sobre todo en estas circunstancias, ¿sí? Agradecerles enormemente por ello, por la oportunidad, como les dije, ojalá pues podamos nuevamente reencontrarnos, desearles los mayores éxitos a cada uno de ustedes en sus hogares, la salud sobre todo, que es muy, muy, muy importante. Consejos: en su ambiente de trabajo traten de tener cosas distractoras que los ayuden de una u otra manera también a por ahí a sentirse mejor, ¿no? Por ahí han visto mis peluchitos, que de rato en rato por ahí también me pongo a jugar un rato con ellos, porque ayuda un poquito a desestresarse, ¿sí? Entonces, nada, gracias desde ya y un abrazo enorme a todos, a cuidarse y sobre todo pues a impartir valores, que hoy en día es lo que falta bastante, ¿no? No hay que siempre negar la palabra a los demás, dar gracias, pedir perdón, ¿no? Pedir por favor, son siempre valores importantes que tenemos que seguir cultivando, ¿sí? Abrazo a todos, éxitos y sigan adelante. Muchas gracias.